Por más de 26 años, Venezuela vivió una transformación profunda y controversial que marcó la vida de millones de personas. Todo comenzó un 2 de febrero de 1999, cuando Hugo Chávez llegó al poder impulsando la llamada Revolución Bolivariana. Su promesa era clara en combatir la pobreza, redistribuir la enorme riqueza petrolera y mejorar el bienestar del pueblo. Al principio, muchos vieron esperanza en sus palabras y acciones. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, el modelo económico del país empezó a depender cada vez más del gasto estatal y de un estricto control centralizado. Este sistema, en lugar de generar prosperidad sostenible, sentó las bases para una crisis económica y social sin precedentes. Durante sus 14 años en el poder, 1999 a 2013, Hugo Chávez impulsó una serie de políticas que generaron un profundo impacto en Venezuela. Si bien sus seguidores destacan avances sociales, diversos analistas, economistas y organismos internacionales han señalado decisiones que tuvieron consecuencias negativas a mediano y largo plazo. Muchas de estas fueron expropiaciones y nacionalizaciones masivas, concentración de poder institucional, dependencia del petróleo, controles económicos estrictos, presión sobre medios y sector privado, aislamiento internacional progresivo. La pregunta es, ¿cómo era Venezuela antes que llegara la dictadura? Pues, veamos. La industria petrolera ha doblado su producción en 8 años. Ahora son 2 millones de barriles diarios y Venezuela todavía sigue siendo el primer exportador del mundo. El Estado recibe inmensos recursos y al país se le conoce como el de mayor crecimiento en la región. El sector privado crea nuevas empresas manufactureras y ayuda a abastecer la demanda de nuevos productos que el mercado exige. Sin embargo, nuestra economía está crucialmente marcada. Es una economía de puerto, exporta petróleo y se abastece de bienes importados. En las ciudades, los venezolanos con recursos y una clase media que se expande adquieren lo que en ningún otro país de América Latina se encuentra. Es que la renta petrolera lo permite. No hay novedad que no llegue al país. El gobierno, por su parte, invierte abundantes ingresos en nuevas áreas: la petroquímica, la siderúrgica, represas hidroeléctricas o para el riego. Progresivamente, el Estado venezolano se ensancha. La historia de Venezuela en las últimas décadas es una de contrastes impactantes. Bajo el liderazgo de Chávez y posteriormente de Nicolás Maduro, la economía venezolana se desplomó. Imaginen esto, entre 2013 y 2025, el Producto Interno Bruto per cápita cayó de manera drástica. La pobreza se disparó a niveles alarmantes. Según informes internacionales, en algunos momentos, más del 80% de la población se encontraba en situación de pobreza extrema. Una cifra difícil de asimilar en un país con la reserva de petróleo más grande de todo el mundo. Paralelamente a la crisis económica, la corrupción se convirtió en un mal endémico. Organizaciones como Transparencia Internacional ubicaron consistentemente a Venezuela entre los países con los índices más altos de corrupción a nivel global. Esta corrupción no era algo abstracto, afectó directamente a los servicios públicos, las instituciones y, en definitiva, la calidad de vida de cada ciudadano. Conseguir alimentos, medicinas o incluso acceder a servicios básicos como el agua y la electricidad se volvió una lucha diaria para las personas. Como consecuencia de esta prolongada crisis, se produjo uno de los más grandes éxodos en la historia reciente de América Latina. Más de 8 millones de venezolanos han emigrado, buscando en otros países las oportunidades y la seguridad que no encontraban en su tierra natal. Mientras tanto, en el escenario internacional, líderes del chavismo se enfrentaron a serias acusaciones. Figuras clave del gobierno como el propio Nicolás Maduro y otros altos funcionarios como Diosdado Cabello han sido objeto de sanciones por parte de varios gobiernos y organismos internacionales. Estas sanciones se basan en señalamientos de corrupción, malversación de fondos
y violaciones a los derechos humanos. Se les ha restringido la entrada a varios países y se han congelado sus activos en el extranjero. En el centro de todo esto, Nicolás Maduro asumió la presidencia en 2013 tras la muerte de Hugo Chávez. Desde entonces, su gobierno ha enfrentado constantes acusaciones de perpetuarse en el poder de manera ilegítima. Existe una entrevista tensa donde participaron el periodista Jorge Ramos y Nicolás Maduro. Se expusieron preguntas con datos concretos sobre cuestionamientos hacia él, donde se le vio enojado y con una mirada desafiante. Esta entrevista terminó en un momento tenso, donde expulsó del país a los periodistas y les quitó las cámaras. Hasta el día de hoy, jamás las devolvió. Veamos la entrevista. Espirituales. A valores legales. Usted dice que es cristiano. Profundo, practicante, diario. ¿Y los muertos cristiano de oración? ¿Cómo explica los muertos del 2014, del 2017, del 2019? Están los juicios. Del juicio del 2014, Leopoldo López está señalado de propiciador de la violencia y responsable indirecto no es de los muertos. De todos los muertos, de los cientos de todas las muertes, dice tú, estás aceptando que es responsable de una parte de las muertes. Eso. Tú quieres llevar el debate a algo absolutamente controvertible, a un punto en donde trate de imponerme a mí un ritmo de entrevista que es totalmente negativa. Yo le estoy haciendo las preguntas sobre los muertos en su país, que muchos dicen que por eso usted no es legítimo. Si usted no fuera responsable de esas muertes, ¿quién controla la Policía Nacional? ¿Quién controla la Guardia Nacional? Mira, aquí hay juicios debidos. Hay una comisión por la verdad y la justicia que ha funcionado, está funcionando, que ha tomado el control directo de toda la investigación. En los juicios de la Comisión de la Verdad y Justicia se ha establecido caso por caso del intento de golpe de Estado del año 2000, cualquier instancia que tengamos que defenderlo. Hablemos entonces de la crisis humanitaria que está viviendo actualmente su país. ¿Por qué se han ido 3.400.000 venezolanos? ¿Cómo explica el 1.000.000 de inflación al año? ¿Cómo explica que hay tanta gente que ha muerto en sus hospitales y que no tiene que comer y que está comiendo de los camiones de basura, como me tocó verlo ayer? Siguen con su guión. No quieren ver la viga que tienen en el ojo ustedes en Estados Unidos. Los 40 millones de pobres que hay en Estados Unidos que sí necesitan ayuda monetaria. Hablemos de los pobres en Venezuela. Los migrantes estadounidenses que por miles, los migrantes hondureños, colombianos, mexicanos, que por miles son perseguidos en la calle como que fueran animales. No quieren ver los miles que son deportados todos los días. No quieren ver la viga en el ojo ajeno. No quieren ver su propia viga. La situación en la ciudad de Los Ángeles, Nueva York, de gente tirada en las calles, que se congela en los tiempos de la nevada. No quieren ver su realidad, solamente quiere ver el guión, el show que está montado sobre Venezuela, justificar una escalada de intervención. Traten de ver su realidad, Jorge Ramos. Trata de ver tus 40 millones de pobres en Estados Unidos. Trata de defender a los latinoamericanos allá. Yo es exactamente lo que hago. Yo soy un inmigrante allá, pero aquí estamos hablando de la crisis que está viviendo su país, señor Maduro. Bueno, no me va a decir que eso no es cierto, que hay gente comiendo de la basura. Me tocó verlo. Yo lo vi en Nueva York y lo vi en Miami. Yo lo acabo de ver ayer. ¿Tú lo sacas en Nueva York y Miami? Lo acabo de ver hace solo unos días. Lo que yo te digo, en Venezuela somos 30 millones de venezolanos. Y toda la cifra de protección social, igualdad social, seguridad social que hay sobre el sistema venezolano a nivel internacional reconocido, es que bueno, tenemos un nivel altísimo de inversión. Su revolución ha fracasado terriblemente. Bueno, esa es tu visión de derechas de Estados Unidos porque no vives en Venezuela y no sabes el nivel de protección y seguridad social que tiene el pueblo para vivienda, para pensiones, para empleo, para ingresos, educación pública gratuita, de calidad, al 80% de los venezolanos. Pero, a ver, un médico de familia. ¿Le puedo enseñar tenemos el video 3 médicos de familia. Déjame enseñarle el video de lo que yo vi ayer. Esta entrevista, te digo, no tiene ningún sentido ni para ti ni para mí. ¿Oíste? Yo creo que es mejor suspenderla. ¿Oíste? Te agradezco todo. Hasta luego. No tiene ningún sentido. Los procesos electorales han sido ampliamente cuestionados por observadores internacionales y una gran parte de la oposición, quienes denuncian falta de transparencia y condiciones justas. La historia del chavismo es compleja y llena de matices, pero sus consecuencias son innegables. Una nación rica en recursos sumida en la pobreza, una sociedad fracturada y millones de vidas transformadas para siempre. Lo que llama la atención son las contradicciones de los líderes, donde en repetidas veces dicen que ganan poco dinero
y que casi su liderazgo es gratis. Veamos qué tan pobres son con respecto a su pueblo. Hugo Chávez gobernó Venezuela desde 1999 hasta su fallecimiento en el 2013. Diversas investigaciones independientes y reportes periodísticos estimaron que su entorno familiar acumuló activos millonarios durante sus años en el poder. Un informe citado por organizaciones internacionales señaló que los bienes vinculados a su familia podrían oscilar entre 1.000 y 2.000 millones de dólares, asociados principalmente a propiedades rurales, activos financieros y vínculos con el sector petrolero. Se mencionan al menos 17 haciendas, con extensiones que superarían las 100.000 hectáreas, además de cuentas bancarias internacionales con cientos de millones de dólares. La familia residía en propiedades de alto estándar, con accesos privados y, en algunos casos, infraestructura aérea. Nicolás Maduro asumió la presidencia en el 2013. De forma oficial, su patrimonio declarado fue modesto. Sin embargo, autoridades internacionales han señalado la existencia de activos no declarados. Según investigaciones difundidas por autoridades estadounidenses, más de 700 millones de dólares en bienes habrían sido incautados o bloqueados, incluyendo aviones privados, propiedades de lujo en el extranjero, vehículos de alta gama, joyas y efectivo. Además, bancos suizos congelaron cuentas vinculadas a Maduro y a decenas de asociados, con cifras que, según reportes, hasta 2021 podrían superar los 10.000 millones de dólares. Además, el banco suizo informó sobre 113 toneladas de oro, evaluadas en 16.000 millones de dólares. De forma oficial, Diosdado Cabello ha declarado un patrimonio acorde a su carrera política. Sin embargo, autoridades internacionales y organismos extranjeros han aplicado sanciones financieras en su contra desde 2018, señalándolo como una persona políticamente expuesta de alto riesgo, según comunicados del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Las sanciones incluyen el bloqueo de activos bajo jurisdicción estadounidense, restricciones financieras y prohibiciones de transacciones. En ese contexto, reportes periodísticos e investigaciones independientes estiman que el volumen de recursos asociados a su entorno podría alcanzar cientos de millones de dólares, aunque no existe una cifra oficial confirmada públicamente. Diversas investigaciones señalan que su red de influencia se extendería a empresas vinculadas al sector público y privado, bienes inmobiliarios en Venezuela y el extranjero, cuentas y estructuras financieras asociadas a terceros, control indirecto de contratos estatales y sectores estratégicos. Delcy Eloína Rodríguez Gómez, de aproximadamente 56 años, es una abogada y política venezolana que ha ocupado múltiples cargos de alto nivel dentro del gobierno, incluido el de vicepresidenta y ahora presidenta interina de Venezuela, tras los eventos recientes sobre la detención de Nicolás Maduro. Estimar el patrimonio personal de Rodríguez es complejo debido a la falta de transparencia pública sobre bienes y finanzas de altos funcionarios en Venezuela. Sin embargo, distintas fuentes y estimaciones internacionales sugieren que su riqueza personal podría ubicarse en un rango aproximado de 2 a 5 millones de dólares, tomando en cuenta su carrera política y cargos oficiales. Estas cifras incluyen ingresos derivados de salarios públicos, beneficios asociados a cargos en el gobierno y posibles inversiones, pero no existe una documentación oficial verificada sobre propiedades, vehículos de lujo o activos específicos a su nombre. La familia residía en propiedades de alto estándar, con accesos privados y, en algunos casos, infraestructura aérea. Aquí podrán ver el patrimonio de los hijos de Hugo Chávez. Durante años, las protestas civiles han sido una expresión recurrente del descontento social en distintos países de la región. Miles de personas han salido a las calles para manifestar su frustración por desigualdad, falta de oportunidades y abusos de poder. La gente lucha para que sus voces sean escuchadas. Estas movilizaciones, que en muchos casos comenzaron de forma pacífica, fueron creciendo en intensidad a medida que la tensión entre manifestantes y fuerzas de orden aumentaba. En las calles se vivieron enfrentamientos, barricadas, uso de fuerza disuasiva y operativos de control que marcaron profundamente a la sociedad. Para muchos ciudadanos,
Esos días quedaron grabados como un punto de quiebre entre el Estado y su gente. Diversos informes de organismos nacionales e internacionales documentaron situaciones preocupantes durante estos periodos, en donde se observó uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias, lesiones graves y restricciones a derechos fundamentales como la libre expresión y la reunión pacífica. Estas denuncias abrieron un debate profundo sobre los límites del control del orden público y la necesidad de que las instituciones actúen bajo estándares claros de proporcionalidad y respeto a la dignidad humana. Al mismo tiempo, también se evidenció el desgaste de las fuerzas policiales, expuestas durante meses a jornadas extensas, alta presión y escenarios de violencia urbana. Esto dejó en evidencia un problema estructural, la falta de canales efectivos de diálogo, prevención y respuesta temprana ante conflictos sociales. Las protestas no solo dejaron cifras o estadísticas, dejaron historias, personas que perdieron la vista, la libertad, la tranquilidad o la confianza en las instituciones debido al poder desmedido que utilizaban. Familias quedaron marcadas por la incertidumbre, barrios enteros transformados en zonas de tensión permanente y una sociedad profundamente dividida entre el miedo y la necesidad de cambio. Con el paso del tiempo, surgió una pregunta inevitable: ¿cómo se repara una herida social de esta magnitud? La respuesta no es simple. Implica verdad, reconocimiento, justicia institucional y sobre todo voluntad real de escuchar. Implica reformas, transparencia y una mirada de largo plazo que priorice la convivencia democrática por sobre la confrontación. Hoy, cuando se mira hacia atrás, muchos coinciden en que las protestas fueron un síntoma, una señal de alerta de algo más profundo. Ignorarlas sería repetir el mismo ciclo. Comprenderlas, en cambio, puede ser el primer paso para construir sociedades más justas, donde la seguridad y los derechos humanos no sean conceptos opuestos, sino pilares que se refuercen mutuamente. Hoy en Venezuela hay mucha esperanza. En la madrugada del 3 de enero de 2026, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que fuerzas estadounidenses llevaron a cabo una operación en Venezuela y que Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron capturados y trasladados fuera del país para enfrentar cargos ante la justicia en Estados Unidos. En Nueva York, estas declaraciones fueron difundidas públicamente por Trump y han tenido repercusión internacional. Según reportes, el caso abrió un nuevo capítulo en la historia reciente de Venezuela, marcando el fin simbólico de más de 26 años de un ciclo político que comenzó con Hugo Chávez en 1999 y que continuó bajo el liderazgo de Maduro desde 2013. Este proceso ha generado debates globales sobre soberanía, justicia internacional y la manera en que se pueden abordar situaciones complejas en un Estado. Pero hoy, frente a este nuevo contexto, también aparece la posibilidad de un cambio hacia adelante. Tras años de dolor y sacrificio, muchos venezolanos ven la oportunidad de construir un futuro diferente. La relación entre Venezuela y Estados Unidos, marcada ahora por un escenario inédito, podría abrir puertas para cooperación económica y técnica que ayude a revitalizar sectores como la industria petrolera, la infraestructura y otros sectores productivos que han sido pilares fundamentales de la economía hoy debilitada. Este cambio no solo se trata de política o economía, se trata de personas que esperan volver a reunirse con sus familias, de hijos que anhelan reencontrarse con padres que emigraron, de comunidades que buscan reconstruir lazos rotos por la distancia y por el tiempo. Es la esperanza de ver a una Venezuela que supere la desesperanza de los últimos años y que encuentre nuevos caminos hacia el progreso, la paz y la libertad, porque incluso después de los periodos más oscuros hay espacio para la reconstrucción, y la historia venezolana, forjada en el corazón de millones de ciudadanos llenos de amor por su país, aún está en marcha. Se vienen tiempos mejores para Venezuela. La lucha de su pueblo no fue en silencio. Hoy retumbó en lo más alto del mundo. Fueron años de resistencia, de dolor contenido, de familias separadas, pero también de dignidad y fuerza. Nada de lo que ocurrió fue en vano. Cada sacrificio, cada marcha,
cada noche difícil empujó este momento. Hoy comienza una nueva etapa, una donde Venezuela puede volver a levantarse, sanar sus heridas y reencontrarse con su gente. Una donde la esperanza deja de ser un deseo y empieza a convertirse en camino. Que este sea el inicio del reencuentro, del trabajo, de la reconstrucción, porque un país que nunca dejó de luchar merece volver a vivir en libertad y en paz. ¿Por qué me fui de Venezuela? Una buena pregunta. Me fui por no morir de hambre. Me fui con mis hijos por un buen futuro. Yo me vine porque no quise ver primero morir a mis hijos allá. Mis hijos no pueden tomar un vaso de leche durante 3, 4 años. No pudieron hacerlo. Aquí lo hacen todos los días. Todos los días, porque aquí llega la leche. Yo la compro. Pregúnteme usted si toman un jugo, allá agua. Si comían la arepa sola con manteca, papá. Agua en la mañana, porque café no hay. Si tomas un almuerzo, agua. Si faltó otra arepa, para no llenarse, toma 2 vasos de agua. Y el pai mira para arriba, para el techo, mira para abajo. Y él dijo, dice, papá, aquí te dejé. No, yo ya comí. ¿Cuándo? Bueno, yo lo hice. Cuando fui a comprarlo, me comí 2 empanadas. Eso sí, usted come y ya. Eso es mentira. Eso no es mentira. Eso no es mentira, hombre. Eso no es mentira. Ante este bendito gobierno de allá, yo era un rey. Porque un mesonero en cualquier parte que trabaja se gana sus centavos. Con una propina de un 10%. El maldito dijo que cómo era posible que un venezolano estuviera lavando posetas, vasos en el extranjero, pudiéndose ganar el dinero allá. Yo prefiero limpiar mierda en el extranjero. Prefiero lavar baños, porque sé que el dinero que voy a ganar voy a comer y voy a sustentar a mi familia. Pero si me quedo allá simplemente y llanamente, bueno. ¿Qué es lo más doloroso de todo esto? Que no hay comida. Que no hay comida. Eso es lo más doloroso, que no hay alimentos para nuestros hijos. Lo más triste es que aún sigue el gobierno allí. Pero yo digo, si todo el mundo sabe la verdad, ¿cómo es que Venezuela sigue así? ¿Cómo es que un presidente sigue ahí? Entonces el miedo de ellos es soltar un poder. El miedo de ellos es salir de aquí. El miedo de ellos es decir, mira, este presidente ganó. Usted, vamos para la cárcel. Porque ¿para dónde vamos a ir? Por eso lo sueltan. Esa es Venezuela. Simplemente queda el nombre y las letras. Y la bandera. Porque la gente muere. Porque la gente muere. Gracias por acompañarnos. Si crees que Venezuela merece un futuro mejor, comparte este video. La historia sigue y el mundo está mirando El Tiempo del Saber, donde te traemos lo mejor del mundo moderno y antiguo.